Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saludándolos una vez más desde casa. Vamos a esperar a que se unan un poquito con nosotros. Hola Leonardo, Abella, Sandra, Guadalupe, ¿cómo están? Andrea Amado, Andrés, Daniel, buenas tardes. Empezando una nueva semana con nuevas clases, nuevos temas. Saludando a Moni, a Boy. Hoy tenemos un tema chévere para los que se están uniendo con nosotros. Mi nombre es Erika de la Torre, yo soy la médica deportóloga de la familia SmartFit. Los acompaño por este medio con algunos temas de interés y ejercicio para darles algunos tips, algunas recomendaciones, responder algunas preguntas. El día de hoy vamos a trabajar con un tema bien chévere que es dislipidemia y ejercicio, cómo prevenirlo, cómo trabajar el ejercicio, cuál es la mejor forma de combatir esta patología, de enfrentarla y de disminuir sus riesgos. Un saludito para México también, que se une con nosotros. Bueno, quiero adelantarles un poquito sobre la dislipidemia. Yo creo que es un tema que ya es de amplio conocimiento, que está al alcance de todos nosotros. La dislipidemia habla realmente de la alteración en el perfil lipídico. Y el perfil lipídico está compuesto principalmente por el colesterol y los triglicéridos. A su vez, ese colesterol está dividido en varios tipos de colesteroles. No sé si ustedes han oído hablar siempre se habla del colesterol bueno, del colesterol malo. Eso depende mucho de la característica de la molécula. Entonces se habla de densidades, de tamaño, y dependiendo de la función como tal de esa molécula, o digamos que el daño que pueda hacer per se en el sistema cuando se incrementa, pues uno quiere tener alto o bajo este tipo de colesteroles. Entonces vamos a clasificar la dislipidemia. Normalmente hay 4 tipos de dislipidemias, entonces lo hablamos más que todo desde un punto clínico. Cuando se eleva el colesterol, hablamos de hipercolesterolemia. Cuando se elevan los triglicéridos, hablamos de hipertrigliceridemia. Y cuando se elevan ambas, pues hablamos ya de la dislipidemia como tal. Pero igual uno puede encontrar el enfoque hacia el colesterol alto, hacia los triglicéridos altos o hacia la mixta, que es cuando está el colesterol y los triglicéridos elevados. También hay otro tipo de dislipidemia que es menos frecuente pero es presente, y es la disminución del HDL, que es la molécula de colesterol bueno. Eso depende de la densidad, son de alta densidad y por eso se les dice HDL. Estas HDL cumplen un papel muy importante a nivel de protección cardiovascular, y por eso son las moléculas que queremos siempre tener altas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese HDL por debajo del límite adecuado, pues tenemos un riesgo cardiovascular importante. Los estudios que se han encontrado, que se han hecho para ejercicio y dislipidemia, están muy enfocados, y digamos que el tratamiento per se con el ejercicio y la respuesta más grande que se ve con este manejo ha sido más enfocado hacia ese HDL, hacia tratar de incrementarlo. Es la evidencia más grande que hay con el ejercicio cuando hablamos de tratamiento en dislipidemia. No dejando de lado que también podemos encontrar disminución en ese colesterol malo. Entonces estamos hablando del colesterol total, estamos hablando también del LDL, que es otro tipo de molécula que mide el nivel de riesgo cardiovascular principalmente. Cuando nosotros vemos niveles de LDL muy elevados, tenemos que iniciar un tratamiento pronto, porque este tipo de patologías o de alteraciones en el perfil lipídico tienen una gran correlación con el riesgo cardiovascular a futuro. Eso quiere decir que nuestro riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular, sea un infarto agudo de miocardio, cualquier patología cardiovascular, principalmente por ejemplo la aterosclerosis, que es como esa formación de placas en las arterias que favorece toda esta enfermedad cardiovascular, se ve directamente relacionada con el incremento de triglicéridos per se. Entonces, por eso es tan importante ver el enfoque y cómo debemos tratar y prevenir esta patología. ¿Es claro? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien en el concepto, que es muy importante arrancar con eso? Bueno, porque ya el tratamiento y todos los enfoques que vayamos a hacer, pues van
principalmente enfocados a disminuir todo ese perfil lipídico. Y es importante que ustedes tengan siempre los niveles claros. ¿Cuándo me debo hacer el perfil lipídico? ¿Cada cuánto? Eso dependiendo de nuestra edad. Entonces, si estamos hablando de pacientes mayores de 20 años, contamos más o menos que un paciente mayor de 20 años por lo menos debe hacerse un examen cada 5 años, mínimo, si salen normales. Si los exámenes vienen saliendo alterados, pueden hacerse hasta cada 2 años, o si el médico lo ve conveniente, se pueden hacer mucho más frecuentes dependiendo del nivel de elevación del perfil lipídico. Entonces tengan en cuenta que estamos hablando de qué moléculas: colesterol, triglicéridos principalmente, y un punto muy importante del colesterol, que es la molécula alta, que es el HDL, que es el cardioprotector, el que queremos tener alto, ese colesterol que llamamos colesterol bueno. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que hay varios tipos de dislipidemia, una que es solo el colesterol, otra que son solo los triglicéridos, puede haber la mixta y puede haber el HDL simplemente bajo. Podemos tener colesterol normal, triglicéridos normales, pero tener un HDL bajo y tener incrementado nuestro riesgo cardiovascular simplemente porque esta molécula está en niveles no óptimos, ¿listo? Subóptimos. Entonces, por eso necesitamos empezar a hacer un manejo inicial. ¿Por qué se dan estas dislipidemias? ¿A qué se deben? Entonces, hay muchos factores primarios o genéticos de los cuales no les voy a hablar en este chat todavía o en este live, porque son mucho más específicos. El grupo realmente es un porcentaje menor, pero sí hay muchas alteraciones a nivel de deficiencia de enzimas o de coenzimas que metabolizan todo este colesterol y por eso es que se puede incrementar. O se habla de una dislipidemia familiar. Y es cuando yo puedo tener una vida saludable, comer muy bien, hacer ejercicio, ser un paciente joven, tener menos de 20 años y aún así tener elevado el colesterol, los triglicéridos y ser de forma familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que toda mi familia lo tiene y yo tengo un riesgo más alto también de generarlo. Entonces voy a tener que hacer un manejo mucho más importante. Quiero que les quede igual en claro que el manejo de las dislipidemias no puede ser un manejo desde casa. Siempre tengo que tener una guía médica, porque realmente el medicamento, las estatinas, que son un medicamento que es muy frecuentemente usado para esta patología, pues tiene digamos que una respuesta muy óptima y una disminución en el riesgo cardiovascular a largo plazo bien importante. Entonces no podemos dejarlo solo con los cambios de hábitos, pero sí podemos arrancar generando buenos hábitos para prevenir llegar allá, ¿vale? Eso es muy importante. Pero si yo ya cuento con una patología diagnosticada, sí debo tener un seguimiento médico, porque quizás simplemente con el ejercicio y con los cambios nutricionales no sea suficiente y yo requiera de un manejo farmacológico. Entonces, por favor, siempre hacer una valoración médica y definir con su médico tratante cuál va a ser el mejor manejo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos trastornos secundarios o los que nosotros podemos empezar a modificar, a evaluar, a mirar si estoy en más riesgo de presentar este tipo de patologías? Entonces, trastornos secundarios como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, dietas ricas en carbohidratos, la obesidad, la resistencia a la insulina, están muy correlacionados también con el incremento de colesterol, ¿listo? Y de triglicéridos. Esto a su vez me va a llevar a aumentar mi riesgo cardiovascular. Y muchas otras enfermedades también asociadas con medicamentos, principalmente los estrógenos, algunos beta bloqueadores, también se ven en el incremento secundario de perfil lipídico. Entonces también con el médico hay que evaluar todos estos efectos secundarios, porque puede que simplemente yo necesite quitar un medicamento que está haciendo que se me eleve el colesterol, ¿listo? Y que lo pueda cambiar. Entonces hay que evaluar de dónde viene mi alteración si ya la presento. Vamos a hablar de los tipos de prevención. ¿Hasta ahora vamos claros? Bueno. El hipotiroidismo, acá nos pregunta Edith también. El hipotiroidismo es una de las patologías que también incrementa un poco el colesterol. Entonces, por eso es tan importante evaluarlo con el médico, porque si yo de pronto necesito empezar a hacer un manejo de mi hipotiroidismo, entonces primero regulo mi TSH y voy evaluando cómo se va regulando secundariamente todo mi perfil lipídico. ¿Listo? Bien. En cuanto a prevención, entonces vamos a hablar de 3 tipos de prevención: la prevención primordial, la prevención primaria y la prevención secundaria y terciaria. En la prevención primordial es donde más nosotros podemos actuar. Es cuando todavía no tenemos ninguna patología,
pero empiezo a generar buenos hábitos y eso va a evitar que yo llegue a generar este tipo de patologías o a incrementar mi colesterol o mis triglicéridos en sangre. ¿A qué se refiere esta prevención primordial? Al comportamiento y los cambios medioambientales. Entonces, obviamente empieza desde la salud materno-fetal, evitar el tabaquismo, incrementar mi actividad física, tener una dieta balanceada, controlar mi peso es muy importante y esto efectivamente va a mejorar el control del perfil lipídico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunas recomendaciones en cuanto a cada cuánto debo hacer yo mi tamizaje, o sea, cada cuánto voy a hacer yo un control de perfil lipídico para evaluar si estoy en riesgo. Entonces, por lo menos ya habíamos dicho una vez cada 5 años después de que yo tenga 20 años. Si no hay factores de riesgo, cuando ya tengo un individuo de 45 años, se recomienda hacer un estudio por lo menos cada año. Y si yo ya tengo una patología de base o ya mi colesterol está siendo manejado, quizás cada 6 meses o más, o sea, puede ser cada 3 meses dependiendo de los niveles que tenga. Si son muy altos, voy a necesitar hacer un control. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar de los manejos que ya no son farmacológicos. Entonces se habla de un manejo nutricional y de un manejo con ejercicio. Cuando hablamos de un manejo nutricional, hay muchos estudios que han hablado de dietas mediterráneas, en las cuales lo que se evalúa es el incremento de las grasas que son poliinsaturadas, que mejoran todo lo que es el omega 3, el omega 6 y son cardioprotectoras. Estas dietas a lo que van dirigidas principalmente es a incrementar el HDL, que es esa molécula de grasa que queremos tener alta porque es cardioprotectora. Entonces, normalmente se han hablado de dietas mediterráneas que son altas principalmente en todo lo que son aceite de oliva, todo lo que son frutos secos, lo que son, digamos, muchas legumbres y granos. Estas dietas tienen una aceptación alta en todo lo que es el control de dislipidemia, principalmente en el incremento de HDL. Pero eso no quiere decir que per se, si yo sigo una dieta mediterránea, va a bajar mi colesterol malo. Bueno, o sea, no está relacionado directamente con la disminución del colesterol total o con la disminución del LDL. Lo que sí se ha evaluado es que el HDL se incrementa y por eso es cardioprotectora y por eso puedo implementar una dieta mediterránea cuando sufro de dislipidemia. Bueno, ahora vamos con ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio y dislipidemia, estamos evaluando qué tipo de ejercicio hacer, si lo vamos a hacer aeróbico, si lo vamos a hacer de fuerza, si lo vamos a hacer mixto, cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces ahí vamos a tener muchos estudios que nos cuentan de los beneficios múltiples que se ven en respuesta a este tipo de ejercicios. Pero también tenemos una connotación importante y es individualizar al paciente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos hablando de dislipidemia, también estamos hablando de un paciente que seguramente debe tener otros factores de riesgo asociados. Entonces puede tener una diabetes, puede tener un sobrepeso, puede tener obesidad y eso puede generarnos algunas limitaciones en la prescripción de ejercicio. Entonces, principalmente los estudios que se han hecho más grandes en cuanto a dislipidemia y ejercicio han hablado del ejercicio aeróbico, que es el que más ha tenido beneficio. Cuando hablamos de este ejercicio aeróbico estamos hablando de caminatas, montar en bicicleta, nadar. Esto ha generado que se disminuya un poco el colesterol, no es de una forma tan significativa, pero sí se ha mostrado en algún grado disminución del LDL y sí mucho incremento en el colesterol HDL, en el bueno. Hay una relación importante y es con la pérdida de peso. Cuando nosotros hablamos del LDL, estamos hablando de esa molécula que nos va a generar un mayor riesgo cardiovascular y es la que queremos controlar. Cuando estamos haciendo ejercicio, el ejercicio por sí solo no va a tener un control sobre el LDL y también habíamos hablado en otros live que el control de peso también se ve un poco limitado si yo solo me voy a limitar a hacer ejercicio, si no hago como un manejo integral en cuanto a nutrición, control de estrés, ejercicio. Todo este tipo de cosas va a hacer que yo pierda peso. El ejercicio solito muy difícilmente controla el peso, mejora todo mi sistema metabólico, me vuelve metabólicamente más sano, pero el control de peso está un poquito reducido. Cuando hablamos de control de peso, el LDL sí se ve muy correlacionado. Estamos hablando de que si yo pierdo alrededor, por cada kilo de peso, el LDL puede bajar entre 0.8 a 1 miligramo por decilitro. Esto es bien importante cuando ya estamos en un programa de pérdida de peso que abarca tanto la parte nutricional como la parte de ejercicio. Entonces, cada vez que ustedes van perdiendo 1 kilo de peso, si están en obesidad o en sobrepeso,
porque obviamente sabemos que hay personas que no tienen un sobrepeso ni que tienen exceso de grasa y aún así pueden sufrir de este tipo de patologías, pero si yo empiezo a perder peso, eso va directamente correlacionado con la disminución del LDL. Entonces tengan en cuenta esa relación que es bien importante y es por cada kilo perdido, un miligramo por decilitro se baja de LDL. ¿Listo? Hay otras cositas que uno puede ir evaluando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio aeróbico, netamente cardiovascular, estamos hablando más o menos de una intensidad moderada, digamos que unos 5 METs cuando se habla de tasa metabólica. Estamos hablando de actividades como sencillo en el gimnasio haciendo una clase de rumba o una clase funcional que puede tener más de 5 METs. Estamos hablando de que se puede incrementar, si eso es regular estamos hablando de por lo menos 3 a 4 veces a la semana, podemos ver un incremento en el HDL de 2.53 miligramos por decilitro en ese HDL, que es la molécula que queremos elevar y que va a ser cardioprotectora. En cuanto a los triglicéridos digamos que se han visto modificados ya en planes de entrenamiento mucho más integrales, y ahorita les cuento cómo funciona todo el porcentaje en cuanto a ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Cuando se unen estas dos cositas, sí se puede ver un resultado importante en triglicéridos, pero el ejercicio aeróbico no ha mostrado un cambio tan importante en la disminución de triglicéridos, lo muestra más la dieta. ¿Listo? ¿Cuáles son esos factores influyentes en el ejercicio? Principalmente la frecuencia y la duración del ejercicio es lo que nos va a mostrar buenos cambios en la dislipidemia o en este perfil lipídico. Entonces quiero que tengamos en cuenta que no tengo que tener una enfermedad como tal, estamos hablando de pacientes sanos para empezar a generar un programa que prevenga este tipo de patologías. Entonces, si yo tengo un paciente sano, nunca me han dicho que sufro de colesterol ni de triglicéridos, de pronto me han dicho que mi HDL está un poquito bajito y que debo empezar a trabajar en incrementarlo. Este es el grupo de pacientes en los que uno va a empezar a hacer una actividad física por lo menos 30 minutos al día. La fuerza puede ser 1 o 2 veces por semana, digamos que los estudios no muestran que se requiera una gran frecuencia en el entrenamiento de fuerza para pacientes sanos para el control de la dislipidemia. En este caso, ese control, ¿a qué nos va a llevar? A evitar que el LDL se incremente, que los triglicéridos se incrementen y que el HDL si queremos aumentarlo. Entonces, ese va a ser el enfoque en los pacientes sanos. Los que no sufrimos de dislipidemia y queremos evitarla, debemos hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular al día y 1 a 2 veces por semana ejercicio de fuerza. Vamos a mirar por acá una preguntita. Acá nos preguntan el tiempo que debería durar ese ejercicio. Entonces, para allá iba, ¿no? Entonces, en los pacientes que son sanos y todavía no tenemos ninguna patología, 30 minutos. Acá Carolina nos dice, un paciente de 40 años con dislipidemia familiar y con episodios cardíacos, que por supuesto está medicado, ¿qué ejercicio se recomienda? Entonces, en este caso yo les decía que era muy importante individualizar al paciente. Por ejemplo, tenemos una dislipidemia familiar. Eso quiere decir que, sin importar que tenga los 40 años, ya la viene presentando seguramente tiempo atrás. Si ha sido controlada desde el inicio, desde diagnosticada, obviamente ese riesgo disminuye muchísimo con las estatinas o con el medicamento que le esté generando ese control del perfil lipídico. Lo que nosotros hacemos con el ejercicio es aún reducir más ese porcentaje de riesgo. Con el medicamento se puede reducir hasta un 30%, un 40% ese riesgo de evento cardiovascular. Si nosotros incrementamos el ejercicio, pues obviamente podemos incrementar el porcentaje de prevención. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? Entonces, si es un paciente de 40 años que es controlado, que es activo, que no tiene ninguna molestia articular, nosotros podemos mezclar ambas actividades, tanto aeróbico como de fuerza, y va a potenciar los resultados en el control de la dislipidemia. Pero si tenemos, por ejemplo, un episodio cardíaco en el cual ya tenemos que reducir la intensidad del ejercicio, entonces cuando tenemos un episodio cardíaco podemos pensar que este paciente o sufrió una angina de pecho o sufrió un infarto agudo de miocardio, seguramente ya hizo su rehabilitación cardíaca. Nosotros normalmente nos guiamos por la frecuencia cardíaca máxima. Entonces hablamos de que un paciente cardiovascular no debería superar el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, y eso ya se calcula para la edad. Entonces es importante que la intensidad nunca sea alta. Lo más importante en este tipo de pacientes es que sea frecuente. ¿Listo? Entonces,
Ya hablamos del paciente sano, ya que Carolina nos dio el ejemplo del paciente de 40 años. Este es otro tipo de grupo de pacientes en el cual ya hay una patología de base, o sea, es una dislipidemia familiar y adicional hay un evento cardiovascular. Entonces tiene que ser individualizado, ¿listo? Si nosotros contáramos con otro grupo de pacientes que ya tienen afectada la movilidad articular porque sufran de artrosis, por obesidad y demás, lo que vamos a evaluar es que empecemos a incrementar la actividad física. En otros live habíamos hablado de la diferencia entre actividad física y ejercicio. La actividad física es simplemente moverse, hacer actividades durante todo el día. Entonces, en este tipo de pacientes se les recomendará hacer más actividad física y algunas actividades de fuerza que sean de una RM bajita, o sea, que la intensidad no sea, o la carga, para que lo entiendan más fácil, no sea tan alta, ¿listo? Eso es muy importante. Vamos a contestar por acá algunas preguntas. Ángela nos dice, ¿qué manejo se le puede dar a una persona mayor de edad de 67 años, quien tiene esclerodermia y cuya masa muscular es muy baja? Es decir, su contextura es de extrema delgadez. Bueno, para Ángela, este paciente tiene una patología muy específica. La esclerodermia es una de las patologías que tiene una restricción muy importante en el ejercicio. Entonces, no podemos dar una recomendación por acá. Tenemos que evaluar a ese paciente, hay que hacerle un ecocardiograma, idealmente algunas pruebas para definir si es apto para ejercicio o si simplemente puede hacer actividad física por la patología específica que tiene. Bueno, Vanessa nos dice, tengo 29 años, ya diagnosticada con dislipidemia familiar, estuve 2 años con atorvastatina y no sirvió, ha pasado a varios medicamentos, ahora casi toda mi vida es deporte. Ok, listo. Entonces ya encontraste tu medicamento de base. Digamos que la dislipidemia familiar es una de las alteraciones primarias, entonces no depende de, digamos, solamente de lo que comas o de lo que hagas, sino que vas a necesitar tu medicamento. Eres una paciente muy joven y necesitas tener un control importante del perfil lipídico. En este caso, como eres una paciente joven, los estudios que, digamos, muestran un gran cambio en cuanto a LDL, colesterol y triglicéridos, hablan de la combinación entre entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza. El que más mostró cambios es un entrenamiento que se haga aeróbico entre el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Estamos hablando de una fatiga moderada, podemos hablarlo en términos de ejercicio, trotar, montar en bicicleta en una fatiga moderada. Si hacemos un cálculo rápido a los 29 años, estamos hablando de que trabajes intensidades entre los 125 y 140 pulsaciones por minuto en ejercicio aeróbico y estamos hablando de 30 minutos diarios, ¿listo? O por lo menos 5 veces por semana. Y el entrenamiento de fuerza lo debes hacer 3 a 4 veces por semana, por lo menos 30 minutos. Este tipo de combinación es la que más ha mostrado una disminución en el LDL. Y cabe resaltar que muchos estudios muestran que no es tan significativo el cambio de la disminución en el LDL. Lo que pasa es que hay otros estudios que cogen pacientes que pueden hacer este tipo de entrenamientos, porque normalmente los que cogen son pacientes cardiovasculares y demás, entonces no los podemos exponer a cargas tan altas de entrenamiento, por eso no es tan afín con este tipo de pacientes. Pero si tengo 29 años, tengo una dislipidemia familiar, soy activa, no tengo ninguna limitación física, voy a poder mezclar este tipo de entrenamientos, vas a poder hacer entrenamientos aeróbicos y de fuerza y disminuir o controlar mucho más tu dislipidemia. Quizá no llegar al punto de retirar el medicamento, pero sí de mantener una dosis muy baja que no requiera incrementos y que no incrementes tu riesgo cardiovascular. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá de dislipidemia. Bueno, espero que les haya quedado claro igual con todos estas preguntitas que contestamos. Bien. Quería dejarles esto por acá para que supieran la importancia del ejercicio. El enfoque siempre va a ser en la prevención primordial, que era lo que les decía. Si yo no tengo ninguna patología de base, lo que requiero es empezar a mejorar mis hábitos de vida para no llegar allá. Todos tenemos que incrementar nuestro HDL. En el aspecto personal, en mi consulta,
el HDL en muchos pacientes ha venido disminuyendo y en pacientes jóvenes. Entonces esto también se debe mucho a la dieta, porque es alta en grasas trans, y a la falta de ejercicio. Entonces es importante que empecemos a mejorar todos estos hábitos de vida desde jóvenes para evitar llegar allá. ¿Listo? La última pregunta para Jennifer, que nos dice que una persona de 25 años que tenga los triglicéridos altos, ¿qué ejercicio se recomienda? Bueno, Jennifer, para los triglicéridos los estudios no han mostrado un cambio tan amplio. La disminución con ejercicio no ha mostrado un cambio tan amplio específicamente en los triglicéridos. Vas a tener una mucho mejor respuesta, para disminuir esos triglicéridos con los cambios nutricionales. Enfocarte mucho en el control de consumo de carbohidratos, de fructosa, de azúcares para disminuir esos triglicéridos. Obviamente, si tienes el perfil lipídico controlado con un buen HDL y un colesterol total bajo, pues tu riesgo va a disminuir. Entonces, eres una paciente joven, lo mismo, hacer un control en los dos enfoques, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza, ¿vale? Espero que les haya gustado. Nos veremos más adelante en el próximo live, que va a ser el viernes, para pacientes adultos, envejecimiento y ejercicio. Entonces los espero el viernes. Un saludito, chao, chao, y que tengan una buena tarde.